A ver, listo. Entonces, iniciamos la anterior clase martes a las 9 de la mañana, en la apertura de Nueva York, ya ingresando al oro, ¿no? El oro que tuvo un movimiento importante, ¿ya? Y ahí le sacamos algo de $600. Y es importante que nosotros podamos identificar el movimiento que se obtuvo. Aquí les voy a explicar ya. Las estructuras de mercado es importante que nosotros tomemos en cuenta, más allá que lo veamos simplemente en una gráfica, que es así, esto que se le denomina acumulación, ¿cierto? Luego de una acumulación, el precio, la moneda, la divisa de un país no puede estar de esta manera todo el tiempo, ¿cierto? No puede estar de esta manera. Tiene que haber un movimiento importante, tiene que soltar toda la liquidez que tiene un precio acumulado. No es lo mismo que una consolidación en rango o diferentes maneras que lo hayas conocido. Estos rangos, perdón, estas acumulaciones, normalmente las podemos identificar, detectar en zonas institucionales. Es importante que nosotros sepamos que las zonas institucionales se deben buscar en mayores temporalidades porque es donde el precio empieza a tener una liquidez y obviamente a soltar toda esa liquidez que fue en acumulación en zonas institucionales. Aquí tenemos una zona de oferta, ¿cierto? De oferta, y aquí tenemos una zona de demanda. Estas cosas son importantes que nosotros empecemos a tomar en cuenta, porque si no sabemos nosotros dónde están las zonas institucionales, dónde están participando las instituciones, los bancos, ¿no? Los grandes inversionistas que manejan billones, lo que hacen que el mercado suelte la liquidez. Si no sabemos eso, ¿por qué nos metemos en Fibonacci, en EMAs y en quiebres? Es por eso que no podemos hacer las entradas precisas, o mucho menos, ya más allá de una técnica, tenemos la impaciencia, que a veces no queremos esperar un quiebre, un patrón que estamos prácticamente en la mira y no estamos esperando, nos anticipamos. Cuando estamos en retrocesos, aguantamos retroceso. Cuando estamos en ganancia, empezamos a cortar las ganancias, ¿no? A cortar las ganancias, que porque tenemos miedo a perder lo poco que tenemos, ¿no? Entonces, eso es parte ya del psicotrading, que es importante, que llega a ser un complemento a todo tu plan de trading. La base, yo le estoy enseñando porque en la base estamos detectando las zonas institucionales del mercado y vamos a ver ejemplos cómo el mercado empieza a tener una reacción importante y cómo hemos tomado decisiones en base a zonas institucionales y en base a falsos quiebres o manipulación de mercado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en el oro antes de irnos al GDP-AUD? ¿Qué es lo que pasó en el oro? Para que nosotros empecemos a ver ese movimiento, ¿no? Siempre es importante que nosotros nos vayamos a mayores temporalidades. ¿Por qué? Para que nosotros empecemos a dominar temporalidades pequeñas, 5, 15 minutos, ¿no? Porque yo creo que todos quieren sacar ganancia de 80 pips y eso, ¿no? Participar de estos retrocesos. Damos de cuenta para que tú te vuelvas un maestro, un máster, una persona que es rentable y consistente en el mercado. Primero tienes que dominar las temporalidades altas, ¿no? Porque de esa manera vamos a ver qué tanto hay de quiebres sobre falsos quiebres, perdón, falsos quiebres, y de esa manera vamos a ver qué tanta es la manipulación. Estamos aquí
H1. En el oro, nosotros vemos estas zonas como un techo, así lo vamos a llamar un techo, que esperamos un movimiento, al menos esta reacción, ¿no? Esta es una entrada muy fácil para que nosotros tomemos consideración que aquí puede haber una reversión en un futuro, ¿cierto? Estamos en zona. Estamos en zona, estamos en H1, estamos siendo muy... Atención, sí, sí, estoy leyendo los comentarios y es importante que tomemos en consideración esto. Todavía no terminé de explicar, es importante escuchar también. Señores, tenemos una reacción pequeña si es que nosotros, y hagamos de cuenta que tú tienes marcada una zona aquí y tienes, porque esto es lo más común, ¿no? No hagas lo que la mayoría hace. Esto hace, ¿no? Ve estas zonas y obviamente si tú participas en estas zonas, si mantienes gestión entrando aquí, tú gestionas saliéndote a los 30, 40 pips, cerrando parciales y haciendo, protegiendo tu entrada, tu operación en entrada, ¿no? Entonces, miren, empieza a tener sentido esto, que aquí al menos hay, vamos a hacerlo. Tenemos un movimiento de más de 155 pip. Ahora, si tú manejas una gestión, atención, si tú manejas una gestión y empiezas a cerrar parciales 30, 40 pips, 50 pips, en el caso del oro, no te tiene que preocupar si el precio empieza a romper esta zona, como que aquí lo has roto. Si tú esperas al menos que el precio hubiera llegado aquí y no cierras parciales, no gestionas tu operación, es obvio que te va a quemar la cuenta o ya perdiste. Es obvio si no gestionas esto. ¿Qué pasa si yo les muestro mis operaciones ahorita que se ha gestionado esto y esto se está gestionando? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo mi operación hasta acá, no llegó, pero yo cierro parciales aquí, empiezo a hacerle seguimiento diariamente y el precio empieza a retornar por aquí y me saca el mercado de aquí. Lo más lógico y menos emocionante es que nosotros esperemos un patrón en estas zonas, un nuevo patrón en el horario correcto. Si se dan cuenta, estamos mezclando zonas, estamos mezclando horarios, estamos utilizando gestión y no significa solamente que busquemos un método mágico, porque eso va a hacer que nosotros perdamos siempre. Ahora, si nosotros hablamos de manipulaciones y empiezo yo a decirles, señores, yo la manipulación lo denomino de esta manera, empiezo a marcar estas zonas de ciclos, inicio de ciclo, termina el ciclo aquí y vamos a ver qué ciclo tenemos aquí. Estamos en H1 y vamos a denominar en diariamente cómo termina esta zona. Este es algo intermedio de lo que yo enseño y vamos a marcar Fibonacci con las zonas que yo ya tengo pendientes. Marcamos ciclos, yo esta operación ya la gané, me sacó stop loss, pero estoy en ganancias. Entonces busco una nueva entrada para que empecemos a detectar manipulaciones como la está viendo en este momento. Miren, y estamos en H1, una temporalidad que tenemos que ser muy, muy juiciosos, muy ojo para que tomemos decisión en esa entrada. Sobre todo también el horario, ¿no? El horario es importantísimo, ¿no? Y empezamos a marcar el Fibonacci de esta manera. ¿Ya? Ciclos que el mercado me empieza a dejar, pero empieza a romper esta zona, como me estaban diciendo, y atención con esto, cuando el mercado me presenta lo siguiente, cuando el mercado me empieza a romper la zona,
hay este ciclo que el mercado tiene que cerrar porque estamos en una zona de vendedores, ¿cierto? Más allá que nosotros estemos en H1, es obvio que estamos en una zona macro más atrás. Si nos vamos a más atrás en una semana, desde la tarea ahí, déjense la tarea, y es una zona macro, que toda esta zona es una zona de vendedores. Pero para que nosotros saquemos aquí, necesitamos saber en qué zona macro estamos. Entonces, volviendo al ciclo, fin del ciclo, y empieza a romper el mercado a estas zonas que son importantes, y vamos a irnos directamente en qué horario empieza a tener este comportamiento del mercado. Esta vela mayor, vamos a irnos si es que en H4 la vela debe terminar por debajo del 1.61, porque es una zona clave de mercado en ciclo. Esta zona 1.61 es una zona clave para los ciclos de mercado. Vamos a irnos a H4 porque no me tiene mucho menos que el mercado romper y continuar a consolidación y continuar a la alza. Tenemos que estar siempre pendientes que las temporalidades grandes, mayores, son las que mandan, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a H4 y decimos en qué momento el mercado empieza a comportarse, tratar de romper esta zona. Vimos que el movimiento de esta vela ha sido a las 7, entre 7 ya a inicio de la sesión. Todos los que empiezan a poner entradas aquí, porque el ciclo primario son estas zonas, el ciclo clave para que nosotros descartemos nuestra operación y no salgamos antes de tiempo, tenemos que saber qué estamos haciendo. Si yo les enseño ciclos, y existen 3 tipos de ciclos, si yo les enseño los 3 tipos de ciclos, hay mayores probabilidades que conozcan el mercado, con una buena gestión, sabiendo el horario, detectando la zona y sabiendo cuándo operar quiebres. Si nosotros decimos, mira, está consolidando hasta aquí, ¿no? Empieza a ser las 1 de la mañana, empieza a ser aquí a las 5, empieza a ser aquí a las 9, ¿no? Desarrollándose esta vela. Casi siempre el mercado hace lo siguiente: cuando hay velas que pierden fuerza, así como aquí, en una temporalidad de H4, y sobre todo tratando de cerrar ciclos, la manipulación viene teniendo hasta aquí, haciendo creer que el precio se va a ir más arriba. Haciendo creer, porque el mercado siempre te va a hacer creer que hizo un quiebre, que está haciendo el expulso, porque para eso está. Y ahora vemos en diario cómo termina esto en mecha, ¿cierto? Entonces, en realidad, ¿qué podemos nosotros decir en base a este análisis? ¿A qué le debo hacer caso? ¿A un movimiento que me presentó en H4 o a un movimiento en D1? ¿A quién le debo hacer caso? La razón es que nosotros tenemos que estar pendientes, desarrollando ciclos y viendo dónde el mercado empieza a respetar al ciclo 1 o al ciclo clave para que nosotros empecemos a tomar en cuenta. Y para esto se necesita psicotrading, se necesita psicología, control de emociones, para que nosotros empecemos a no salirnos antes de tiempo, porque no ha llegado a mi zona para que yo pueda descartar este movimiento que se está esperando. ¿Cierto? Entonces, los falsos rompimientos, ¿dónde existen? Vamos a eliminar. Los falsos rompimientos, ¿dónde existen? A ver. A ver qué hicimos aquí. Ya, los falsos movimientos se dan cuenta dónde existen si nosotros tenemos marcado una zona aquí. Y tomen en cuenta, porque va a ser doloroso si nadie es consciente de lo que el mercado puede manipular. El dolor cuando pierdas dinero va a ser terrible, ¿no?
Sobre todo cuando pierdes dinero y no sabes por qué perdiste, es terriblemente doble, ¿no? Porque nadie está acostumbrado a perder dinero así, ¿no? Y mucho menos que tú seas consciente que estás depositando, que estás operando, que te desvelas estudiando. Entonces no es justo que no encuentres sentidos al movimiento del mercado. Porque lo más doloroso es eso, ¿no? Estás estudiando, todavía no le encuentras sentido a ese movimiento y es terrible. Es terrible. Ahí puede estar personas que se quedan ahí 5 años. ¿Ya? Entonces el movimiento que esperamos es que llegue hasta esta zona. Hay que encontrar patrón de entrada para que empecemos a participar. ¿Listo? ¿Tiene sentido todo lo que se está diciendo para continuar con la clase y analizar algunos mercados para el movimiento para mañana o para la próxima semana? Y así lo podemos hacer más seguido, estas sesiones, y en conocimiento, ¿no? Al principio es importante, es bonito, tener conocimiento de varios lugares, de varias fuentes. Pero a la última, uno piensa que con más información va a ser mejor. Y es donde existe la desinformación. Y hay una confusión y empiezas a, a no entender. Y a lo último, yo creo que es importante siempre participar en la academia que tú creas que es necesario, porque te va a sacar de muchas dudas, a confirmar si estabas equivocado o no. ¿Ya? Yo aquí les voy a compartir esto. El horario del oro es la noche junto con el yen y en las mañanas con Nueva York. La noche en este momento, a partir de las 7, 8 de la noche hasta las 1, 2 de la mañana. Y también por el lado del dólar tenemos su participación en ese horario, a las 8, 9, 10, 11, 12 del mediodía. Hora Bolivia, hora Bolivia. Señores, yo les tengo esto, lo vamos a hacer corta, la clase, yo les tengo esto. La explicación lo vamos a dejar para otro día, ¿ya? Si quieren pueden marcar las zonas de entrada, para que yo tenga en cuenta lo siguiente, un movimiento de esta magnitud, es razonable que yo tenga mi gestión hasta por esta zona. ¿Cierto? O sea, es razonable, ¿no? Que yo tenga por esta zona marcada mi zona. Y puedo aguantar porque manejo gestión, tengo el método, entonces si falla, estuviera arriesgando más o menos a ver, el 1.5 más o menos, ¿no? 1.5, estuviera arriesgando el 20% para ganar un 80%, más o menos así, ¿no? Tengo estas zonas, si pueden copiar el 1.32.567, se le pueden hacer seguimiento para que se desarrolle es una macro esta, es un swing, es una entrada swing, para que tomemos en cuenta. Bien. A ver si hay tiempo, si tienen alguna duda más. Me pueden preguntar cualquier cosa en base al trading, ¿ya? Dice, Banco de Bolivia, te sugiero que sea Banco Unión, BCP. Y te aconsejo que te creas una cuenta de RTM para que hagas los depósitos en base a BTC, porque no hay Skrill, no hay Neteller para Bolivia. Para los nuevos, ¿no? Si tienes una cuenta Skrill ya puedes usarlo normal.
Y lo más recomendable para trabajar en Bolivia es Banco Unión y Banco BCP, por muchas razones. ¿Listo, señores? Este movimiento yo los tengo, yo se los regalo. Se descarta aquí, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Que nosotros arriesguemos el 20% y ganemos el 80%, ¿no? Ganamos, es como, ¿no? Arriesgar 20 para ganar $80, más o menos así. ¿Ya? Y esta operativa yo se la voy a explicar. Así como hay muchas operativas, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que le estamos haciendo seguimiento a los pares que le estamos desarrollando, haciendo así a veces en vivo a través del celular hacia la computadora, para que empecemos a tomar en cuenta como el día martes en las sesiones. Si tienen algún par para analizarlo rápido, sería buenísimo. Si no hay duda, está bienísimo. Si quieren formar parte de la academia para tener el método completo, detectar manipulaciones de engaño, zonas institucionales, los 3 tipos de ciclos, nos pueden solicitar información también. Ahí que están los administradores en WhatsApp y a mi persona en Telegram. Euro USD. Vamos a ver qué pasa. El Euro USD lo tengo a la venta. A ver, vamos a revisarlo. Lo tenía a la venta. Claro, patrones de entrada. Los patrones de entrada. Los ciclos son patrones de entrada. Vos le puedes decir un patrón de entrada lo que te hace a tu confirmación. A la confirmación que vos te da. Para mí, ¿no? Al menos así. Aquí tenemos esto. A ver. Lo primero que hacemos es siempre esto, ¿no? Ya sabemos todos por qué sucedió esto. El mes de marzo pasó esto. Junio, mayo, abril, marzo, ¿no? Marzo. Cuando inició la situación de la pandemia, el movimiento que empezó a tener indecisión en el mercado. Indecisión justo va a ir siempre acompañado del análisis técnico. Y ahora hacemos lo siguiente, si nosotros hubiéramos hecho lo siguiente, y es por eso existen los falsos rompimientos, ¿no? Empieza a ver de esta manera zonas que empiezan a ser tocados y aquí empiezan a hacer su falso rompimiento, pero nosotros hubiéramos entrado en compra si es que lo hubiéramos visto en diario, ¿no? En diario nosotros decimos lo siguiente, si no tenemos paciencia, obviamente, ¿no? Quebró y empiezan a entrar compra, ¿no? Y lo más saludable para nosotros mismos es que nosotros esperemos las velas semanales, mensuales, para ver verdaderos quiebres o verdaderos impulsos, porque el impulso del eurodólar se está esperando desde el año pasado, ¿no? Y siempre está bajando, ¿no? Ya está agarrando fuerza, ya está acumulando. Por ejemplo, en semanal, ¿qué es lo que tenemos? Quiebre, zona, y se va de nuevo, ¿no? Se va. Por eso estaba muy inestable el tema de los movimientos en ese mes, el tema de la pandemia. Pero nada va a ser mejor que entender ciclos, porque el mercado se encarga de ciclos. ¿Saben por qué? Porque miren aquí. Y otro ejemplo, tengo más ejemplos de estos en los cursos. Miren acá, si nosotros empezamos a marcar esta zona como es importante, pero después de un quiebre, el mercado necesita cerrar ciclos y empezamos a hacer lo siguiente. Esto yo me voy a dar el tiempo de que
aprendan, ¿no? Aprendan, se trata de eso. Tenemos un inicio de ciclo, empieza a terminar el ciclo y empieza a demostrarnos qué tipo de ciclo nos va a presentar este movimiento. Tenemos que llegó a la primera zona, a la segunda zona clave del ciclo. Nosotros no hubiéramos participado a la venta si es que este impulso hubiera consolidado por encima del 1.61. Pero ¿qué pasó? Hubo reacción por debajo del primer tipo de ciclo y falso rompimiento también. Y antes que llegue siempre empieza a dar un movimiento importante. Existen otros tipos de confirmaciones también, no es la única, para que nosotros aprovechemos todo este movimiento. Listo, señores, el tiempo ya nos ganó. Dios mediante, vamos a estar haciendo sesiones el día sábado y profundizar esto, ¿no? Para que la próxima media, 10 viernes mañana, para que analicemos este movimiento, cómo se va a comportar. Listo, señores, gracias por conectarse a todos. Yo lo tengo todavía así, ¿no? Que va a empezar a venir aquí porque está dejando mecha y esto va a empezar a tener un comportamiento hasta acá. Así yo lo tengo. Bien, el mercado tiene que cubrir todo esto. Por otros conocimientos, confirmaciones también. ¿Listo, señores? Gracias.